DeepL, como seguramente sabrán todos ustedes o casi todos, es un sistema de traducción automática que está como años luz de todo lo que había hasta ahora. A mí me lo reveló Lourdes de Rioja, quien si no, y no sé, pensé que todo eso estaría al cabo de la calle, que sería una cosa que todo el mundo utilizaría y todo el mundo conocería, porque la verdad es que es casi perfecto. Desde luego, después de utilizarlo hay que revisar el texto, hay que corregir un par de cosas en su caso, pero tiene un nivel de precisión, de corrección, que yo nunca había visto y que ni siquiera me parecía posible. Por eso, como decía, pensé que todo el mundo lo conocía, pero para mi sorpresa no era así. Una vez se lo comenté a un compañero de trabajo, que suele estar mucho más informado que yo sobre nuevas tecnologías, lo cual no es difícil, y no tiene ni idea. Y él se lo contó a otro que tampoco lo sabía. Así que empecé a pensar que había una especie de conspiración de silencio en torno a DeepL. Resulta que la gente que lo utilizaba, estoy hablando de hace unos meses cuando lo descubrí, porque me imagino que ahora se ha difundido más el asunto, pues esta gente lo utilizaba pero a escondidas. No querían que la cosa trascendiera, quizá para no perder la ventaja que les daba el uso de DeepL, o quizá porque se sentían un poco avergonzados, les parecía que no era jugar limpio. Y efectivamente hay gente que dice que interpretar con DeepL no es interpretar, que es hacer trampa. ¿Y por qué no es interpretar? Y para empezar, ¿qué es interpretar? Para mí interpretar significa conseguir que una persona se entere de lo que está diciendo otra persona que habla un idioma diferente que la primera no entiende. Eso es interpretar, entonces me parece que sí que lo es. Yo creo que el asunto, la gente que rechaza DeepL, esto se debe a que a los intérpretes no nos gustan los textos escritos, lo nuestro es oral, y el texto escrito pues desconfiamos de él. Y con toda razón, porque el lenguaje escrito es muy diferente del lenguaje hablado. El lenguaje escrito está más estructurado, tiene una estructura más compleja, la información es más densa, y cuando uno lee un texto escrito, pues no hace toda esa serie de vacilaciones, interrupciones, correcciones que hace uno cuando habla de una forma más espontánea, y por eso es mucho más difícil de interpretar. Y por eso también, cuando a mí me encargan que prepare un discurso para formación o para hacer un examen, lo primero que me dicen es que recuerde la regla número 1, que es que no puedo leer. Tengo que hablar de forma... Aquí tengo un problema de vocabulario, hago un inciso, porque espontáneo para mí significa algo improvisado, y no es espontáneo, yo me lo preparo. Y hablar de forma oralizada, que es una cosa que también se dice, es una palabra que no existe en español, pero bueno, se podría inventar. Pero lo malo es que oral es lo que no está escrito, y si yo estoy hablando ya es oral, aunque me base en un texto escrito. O sea que, a falta de cosa mejor, diré lenguaje no escrito, discurso no escrito, aunque me suene un poco feo. Estaba diciendo entonces que esa es la regla que nos dan cada vez que tenemos que preparar un discurso para un examen o para formación. Y eso tenía sentido hace años, ahora pues quizá menos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar hace 40 años que la casi totalidad de las intervenciones eran no leídas, había muy pocas leídas. Ahora la cosa ha cambiado, en el Parlamento Europeo, que es donde trabajo, no sé otros sitios, pues hay muchas intervenciones leídas. Y para eso no estamos preparados. Cuando estudiamos interpretación, siempre justamente nos decían que no había que hacer discursos leídos, nos hacían discursos no leídos. Luego, cuando nosotros hacemos formación o hacemos discursos para exámenes, nos dicen lo mismo, que no se ha leído, con lo cual ni estamos preparados para hacer un discurso leído, ni tampoco preparamos a las siguientes generaciones para los discursos leídos. Entonces, puesto que estamos obligados a hacer una cosa para la cual no estamos preparados, no veo por qué deberíamos privarnos de la ayuda que nos da una herramienta tan útil como DeepL para hacer una cosa que según algunos ni siquiera es interpretación. Pues adelante, ¿no? Una de las objeciones que he oído en contra de DeepL es que puede crear dependencia, que entonces dependemos de la herramienta informática esta y que se nos olvida cómo se interpreta, perdemos la técnica de la interpretación y al final nos volvemos unos inútiles. Bueno, hay que tener en cuenta que, aunque es verdad que hay más intervenciones leídas que antes, la mayoría siguen siendo no leídas, e incluso en el caso de las intervenciones leídas, en la mayoría de los casos no tenemos el texto. O sea que si, digamos, de 2 o 3 horas de reunión tenemos 2 o 3 intervenciones escritas con el texto y podemos hacerlo por DeepL, pues ¿por qué privarnos de esa ayuda? No me parece que, en fin, me parece un poco prematuro preocuparse
por que se nos atrofien las neuronas, porque todavía no es el caso, ni parece que lo vaya a ser en un futuro próximo. Otra objeción que tampoco me convence es que se puede dar el caso de que no tengamos acceso a DeepL, porque haya algún problema técnico o porque haya habido un ciberataque, lo que sea, y que entonces, como supuestamente estamos todos atontados y atrofiados por el DeepL, pues entonces ya la cosa no funciona y no podemos interpretar. Por la misma razón que antes, repito que ese riesgo me parece realmente muy lejano, porque la mayoría de las intervenciones que oímos todavía siguen siendo no leídas, con lo cual no podemos permitirnos depender demasiado de DeepL. Si hubiera un fallo informático de cualquier tipo, pues sencillamente lo haríamos todo a pelo como antes a la antigua y no pasaría nada. DeepL, recuerdo una vez más, es una herramienta que se puede utilizar muy ocasionalmente porque no tenemos otra posibilidad, pero que desde luego no es imprescindible para interpretar, ni muchísimo menos. Para mí la única objeción seria de las que me han llegado es la de que si yo soy pivot y utilizo DeepL, pues entonces a mi compañero que me coge en relé le estaré haciendo lo mismo que no me gusta que me hagan a mí cuando el orador lee un texto, es decir, darle un texto leído, que es mucho más denso y generalmente además leído a toda velocidad. Es una objeción, es una preocupación legítima, hay que tenerla en cuenta y desde luego tenemos que esforzarnos cuando somos pivot en dar un discurso que sea factible, comprensible e interpretable. Pero es que eso es lo que tiene que hacer un pivot con DeepL o sin DeepL. Y de hecho el tener DeepL le permite al pivot o le puede permitir dedicarse más a la forma, puesto que el fondo lo tiene mucho más claro que antes. Tiene, digamos, más recursos cognitivos que puede dedicar a la forma. Nadie le obliga a leer un texto a toda velocidad, puede utilizar el texto solamente como apoyo y creo que entonces el resultado mejoraría. En definitiva, lo que preocupa a los intérpretes es que DeepL pueda suponer el final de la profesión de intérprete y es una preocupación completamente lógica, no es nada alarmista, pero creo que puede también ser una vez más un poco prematura. Por ahora DeepL necesita el texto escrito, tiene que basarse en el texto escrito. Hay fórmulas de reconocimiento de voz, de reconocimiento de texto, en lo que no voy a entrar porque para empezar no entiendo bien el asunto, pero lo que está claro es que los avances tecnológicos cuando llegan no se pueden frenar metiendo la cabeza debajo del ala. Cuando llegan generalmente están para quedarse y no hay nada que hacer. Y desde luego, lejos de mí la tentación de hacer un pronóstico. Como decía Yogi Berra, es difícil hacer predicciones especialmente sobre el futuro.